En el vasto imperio galáctico, donde los tronos cambian de manos y la arena del desierto devora imperios enteros, existe una orden que no necesita ejércitos para gobernar ni naves para expandirse. Su poder no reside en la fuerza de las armas ni en la maquinaria política, sino en algo más profundo, más invisible y por ello más peligroso: la mente. Se llaman a sí mismas las Bene Gesserit. Para algunos son brujas, para otros sabias, para todos un misterio. Su historia se extiende tanto como la humanidad misma entre las estrellas. Nadie, fuera de su círculo, sabe con exactitud en qué momento surgieron, porque sus raíces están enterradas en los pliegues del tiempo. Pero lo cierto es que desde hace milenios estas mujeres han trabajado en silencio, entretejiendo el destino de imperios, controlando linajes, sembrando creencias y preparando el escenario para la llegada de un ser que podría cambiarlo todo. Las Bene Gesserit nacieron de la necesidad y del miedo. En un universo dominado por las guerras, ambiciones y la constante lucha por el control de la especie amalengue, un grupo de mujeres descubrió que la verdadera supremacía no se lograba con la violencia, sino con el dominio de la propia humanidad o de lo que implicaba ser humano, el dominio de la mente humana sobre el instinto animal. A través de siglos perfeccionaron disciplinas secretas, ejercicios para entrenar cada músculo, rituales para disciplinar la mente, técnicas para controlar las emociones. Así se convirtió en algo más que una hermandad, un proyecto, una máquina silenciosa que manipula la genética, la política y la fe con un único fin. La Orden Bene Gesserit se oculta tras la fachada de la discreción. Se organizan en un círculo jerárquico donde las iniciadas, apenas niñas, son llevadas a escuelas secretas para ser entrenadas. No se les concede la libertad de elegir. La hermandad las moldea desde pequeñas, haciéndoles acallar el dolor, a escuchar más allá de los sentidos, a percibir lo que otros no ven. En la cúspide de la orden se encuentra la Reverenda Madre, un título que no es honorífico sino conquistado. Solo tras superar la terrible prueba del agua de vida, una iniciada puede acceder a esa categoría. En ella se concentra la sabiduría de las generaciones pasadas, porque al beber el veneno de la especie transmutada, la mujer que sobrevive obtiene acceso a las memorias genéticas de todas las que vinieron antes. Así, cada reverenda madre es un archivo viviente de la historia de su orden, cargado en su interior con voces y recuerdos ancestrales de su parte femenina a la que pueden acceder, descargar memorias o entender qué fue lo que pasó. Tienen una cercanía con la visión del futuro que les permite el acceso a su memoria genética femenina. Sin embargo, no pueden acceder y se les delimita la parte masculina del pasado y por lo tanto el futuro masculino. Es por eso que esperan el Kwisatz Haderach, quien tendría la visión de las dos partes, tanto femeninas como masculinas. Aún así, el agua de la vida o el veneno de extracto de gusano mezclado con especia no es la única sustancia que existe en el universo de Doom para lograr convertirse en reverendas madres. Hay otro tipo de pruebas que ponen el límite de la vida y sobre todo la mente o el sentido humano completamente. Para convertirse en reverenda madre tienen que dominar totalmente los impulsos, sus emociones y sus sentidos, superar el duro entrenamiento Bene Gesserit tradicional y aún así ir más allá de esos límites, más allá de las fronteras de la mente y del subconsciente. Las también llamadas brujas por algunas partes del mundo de Dune, o las decidoras de verdad o las poderosas Bene Gesserit, lo que las hace únicas no son los secretos políticos, sino el entrenamiento que reciben. Cada una de ellas es un prodigio de disciplina. Su cuerpo afinado al máximo responde a su voluntad como un instrumento perfecto. Ellas tienen varios poderes o habilidades sobrehumanas que han ido desarrollando a través de modificación genética y entrenamiento, de una educación imperecedera y constante, tales como el control biológico. Son capaces de regular el ritmo de su corazón, cambiar su temperatura, acelerar o frenar su metabolismo. Incluso pueden decir si concebirán a un hijo, varón o mujer, decidir cuándo quedan embarazadas o no quedan embarazadas. Manipulación con precisión de la biología y de su propia naturaleza.
Además, tienen una percepción aguda a través de la observación minuciosa, detectan gestos imperceptibles, cambios en el tono de voz, respiraciones contenidas o un parpadeo basta para que descifre una mentira o una intención oculta. Esta percepción aguda es lo que les ha dado el título de decidoras de verdad, ya que son capaces de saber con tan solo observar a un individuo si está diciendo la verdad o está mintiendo. Es por esa razón que muchos duques y políticos y reyes han decidido a lo largo de la historia tenerlas como esposas, concubinas o consejeras, porque solo ellas son capaces de percibir la verdad a través de la palabra o de las reacciones de los otros cuerpos. Además, dominan la voz, quizá el poder más temido y más malinterpretado. Al modular su entonación con exactitud matemática, son capaces de acceder a los impulsos más primitivos del oyente. Una sola palabra pronunciada de la forma adecuada puede doblegar la voluntad de quien la escucha. No es magia, es ciencia llevada al extremo, el dominio absoluto de los patrones ocultos de la comunicación humana. Esto no es algo que una acólita Bene Gesserit pueda lograr, sino que solo una Bene Gesserit terminada y finalizada en su proceso de formación es capaz de ejercer. Es un entrenamiento bastante arduo y bastante difícil que muchas no logran perfeccionar con el largo del tiempo. Eso lo vemos en Dune cuando Lady Jessica debe trabajar incluso en muchos momentos su propia voz o agudizarla. La disciplina marcial también es parte de su formación. Pese a su fama de brujas, son también guerreras entrenadas en el arte del combate Pranavindu, una forma de lucha donde cada músculo y cada fibra del cuerpo se convierte en arma. Una Bene Gesserit puede derrotar con facilidad a oponentes mucho más fuertes que ella porque su fuerza proviene del control absoluto, no la brutalidad. Son totalmente conocedoras de las habilidades de su cuerpo, de sus músculos, y eso les permite tener combates marciales eficaces. Además, conocen cada parte del cuerpo perfectamente, reconocen los sistemas nerviosos y los puntos frágiles y débiles de su oponente, pudiendo derribarlos en segundos. Una Bene Gesserit podría luchar contra varios guerreros al tiempo y salir victoriosa. El entrenamiento Pranavindu lo han hecho durante siglos y lo han ido perfeccionando. No se trata del uso de armas, sino se trata simplemente del uso del cuerpo y el reconocimiento de todo el sistema nervioso, muscular, respiratorio y óseo. Son expertas en el dominio del miedo. Ellas han entrenado su mente a través de oraciones, meditaciones y constante trabajo psicológico, lo que las ha llevado a desarrollar un estado mental superior. Es por eso que durante un combate pueden mostrarse frías, serenas, analizadoras y calculadoras de cada movimiento de su enemigo, sin mencionar que son excelentes estrategas. Por esa razón muchos guerreros o generales solían tener Bene Gesserit a su cargo, porque ellas eran capaces de diseñar estrategias de guerra para vencer ejércitos enteros con solo su propia mente y su propio pensamiento a través de un plan bien estructurado. Muy pocas cosas podían escapar a la observación de las Bene Gesserit. Solo un enemigo que estuviese entrenado en el arte de las Bene Gesserit podría lograr encontrar ciertas brechas y aún así estaría totalmente expuesto a perder. Han entrenado su cuerpo y su sistema digestivo, así como su metabolismo y sus órganos, tanto que pueden llegar a recibir o consumir veneno y pueden procesarlo, pueden digerirlo y sobrevivir a él. Eso depende, por supuesto, de la dosis que vayan a consumir y del tipo de veneno. Las Bene Gesserit se han entrenado en cientos de idiomas, son capaces de hablar múltiples lenguas y por lo tanto se convierten en traductoras, en lingüistas. Dominan una literatura precisa, lo que les ha llevado a tener discursos narrativos poderosos y potentes, influyendo en la política y en la religión. Se han entrenado en lenguajes antiguos, en escritura pictográfica, son capaces de leer textos de lenguas muertas desde hace siglos, desde antes y después de la yihad butleriana. Son conocedoras de las artes y de las ciencias y por lo tanto son demasiado simbólicas en cada proceso que realizan. No dan paso en falso y no dejan nada al azar. Desde hace generaciones han intervenido en linajes de las grandes casas del imperio, a través de alianzas cuidadosamente calculadas, matrimonios arreglados y un conocimiento profundo de la herencia genética han ido moldeando a la humanidad con un solo objetivo, dar a luz al ser perfecto.
Este programa secreto, conocido únicamente por las reverendas madres y algunas iniciadas, busca la creación del Kwisatz Haderach. No se trata de un simple líder, sino un hombre capaz de ver lo que ninguna mujer de la hermandad puede contemplar, el futuro completo sin los límites que incluso las Bene Gesserit enfrentan. Para lograrlo han manipulado la sangre de los Atreides, de los Harkonnen y de muchas otras casas, esperando pacientemente durante siglos. Cada generación es un eslabón en la cadena, un paso hacia el destino que la orden ha imaginado. Y sin embargo, en esa búsqueda incansable subyace un dilema. ¿Qué ocurre cuando el ser creado no sigue los designios de sus creadoras? El Kwisatz Haderach no es un título honorífico ni un mito vacío, es la culminación del proyecto genético de la hermandad, un ser masculino con las habilidades ampliadas de una Bene Gesserit, pero con acceso a caminos de la presencia que ellas no pueden recorrer. El término mismo significa el camino corto, aquel que permite estar en muchos lugares del tiempo y del espacio a la vez. Este hombre tendría el poder de guiar a la humanidad hacia un destino inimaginable o de condenarla para siempre. Lo que las Bene Gesserit no previnieron es que la llegada de ese ser encarnado en Paul Atreides no sería exactamente bajo sus condiciones, porque el Kwisatz Haderach no es un esclavo de la hermandad, es libre y su libertad es su mayor peligro. Por eso para algunas el Kwisatz Haderach llegaría a ser considerado una abominación. Dentro de su proyecto de invasión a planetas se creó la misionaria protectiva. Para asegurar el éxito de sus planes, la hermandad creó una herramienta única, la misionaria protectiva. A través de ella, las Bene Gesserit sembraron religiones, supersticiones y mitos en distintos planetas. Viajeras anónimas de la orden dejaron a lo largo de los siglos semillas de profecías, leyendas sobre mujeres divinas que vendrían del cielo, promesas de Mesías que guiarían a pueblos enteros. Esas creencias fueron diseñadas cuidadosamente como trampas culturales para que en el momento adecuado una Bene Gesserit pudiera presentarse y ser recibida como enviada de los dioses. No hay arma más poderosa que la fe, y las Bene Gesserit supieron moldearla como arcilla. Allí donde llegaban las tribus y comunidades ya estaban preparadas para obedecerlas, sin sospechar que sus dioses habían sido fabricados por la mano invisible de la hermandad desde tiempos anteriores. Pero como he dicho, todo es un proceso, todo es una formación educativa profunda y consciente. Entre los secretos más terribles de las Bene Gesserit se encuentra la prueba de iniciación que decide si alguien es verdaderamente humano o si sigue siendo un animal. Se le conoce como la prueba de la caja negra. Una iniciada es sentada frente a una reverenda madre. La caja, aparentemente vacía, se coloca en sus manos. La ordena introducir la mano dentro y después comienza el tormento. En su interior la joven siente cómo su piel arde, cómo su carne se desgarra, cómo los huesos parecen consumirse. El dolor es insoportable, pero nada de eso es real. Es una ilusión creada en un dispositivo que activa las terminaciones nerviosas. La regla es simple: si retira la mano, muere. El propósito de esta prueba es determinar el control absoluto sobre el instinto. Los animales ante el dolor reaccionan sin pensar. Los humanos, en cambio, pueden dominarse. Así lo creen las Bene Gesserit. Solo quienes soportan la caja demuestran que su mente es más fuerte que la carne. Esta prueba no solo es un rito, es la puerta de entrada a una vida de disciplina y secretos. Quien la supera se convierte en parte de un destino que trasciende lo personal y lo lleva a una red de poder invisible y peligrosa al universo. En el libro de Dune se nos menciona que solamente Paul Atreides logró superar mucho más minutos o mayor tiempo que las Bene Gesserit tradicionales, demostrando que podía llegar a ser el Kwisatz Haderach. Pero esa pregunta siempre ha latido en el corazón de la hermandad. ¿Qué significa ser humano? Para las Bene Gesserit, la humanidad no es simplemente una condición biológica, sino un estado de conciencia. Ser humano es dominar los instintos, controlar el miedo, doblegar la carne y elevar la mente por encima de lo animal. Todo su entrenamiento, toda su disciplina se orienta en ese principio. En sus escuelas secretas, las jóvenes aprenden a respirar con precisión matemática, a escuchar los latidos de su propio corazón, a silenciar pensamientos intrusivos y transformar el dolor en un maestro. El cuerpo no es cárcel sino instrumento. La mente no es río caótico, sino un océano que puede ser calmado a voluntad. Sin embargo, su filosofía también está teñida por la contradicción. Aunque predican la libertad de la mente, mantienen a la humanidad bajo condenas invisibles, manipulando linajes, sembrando religiones, diseñando futuros. En su afán por salvar a la especie, se convierten en carceleras del destino. Las Bene Gesserit jamás buscan el poder por el poder mismo. Su ambición no es personal, sino colectiva. Cada acción, cada intriga, cada movimiento político está pensado para servir al gran plan de la hermandad.
En los salones imperiales actúan como consejeras, esposas o concubinas, pero nunca como simples acompañantes. Cada palabra que pronuncian, cada gesto de silencio puede inclinar el rumbo de una negociación. Allí donde un emperador cree estar tomando decisiones libres, a menudo la semilla de esa elección fue planteada tiempo atrás por una Bene Gesserit. Su poder no es visible como el filo de una espada, es más sutil y por eso mismo más aterrador. No se impone con violencia, se insinúa, se filtra, se susurra. En un universo dominado por ejércitos y comercio, la hermandad demuestra que el verdadero dominio está en aquello que no se ve. Otro de los secretos profundos, como lo he mencionado, son las memorias genéticas. Cuando una iniciada se convierte en reverenda madera al sobrevivir el veneno del agua de la vida, despierta su interior las veces de todas sus antepasadas. En su mente resuenan miles de recuerdos fragmentados de vidas anteriores, consejos y advertencias de mujeres que vivieron siglos atrás. Esta herencia les da una perspectiva única. Una Bene Gesserit nunca está sola, llega dentro de sí una multitud de conciencias que la guían y la atormentan por igual. Pero este don también es un peso insoportable porque junto a la sabiduría ancestral llegan los temores, las frustraciones, los traumas de generaciones enteras. La hermandad ha aprendido a convivir con ese coro de voces, a transformar la carga en herramienta. Y es este vínculo con el pasado lo que las mantiene unidas, como un tejido que jamás se rompe. Las Bene Gesserit se ven a sí mismas como guardianes de la humanidad, pero en su intento por protegerla terminan manipulándola. Creen que el caos debe ser domado, que los impulsos salvajes de la especie deben ser guiados hacia un destino mayor. Sin embargo, al diseñar el futuro, corren el riesgo de destruir lo más esencial de la libertad humana, el azar y la posibilidad de elegir. La aparición del Kwisatz Haderach representa esa paradoja en su máxima expresión. La hermandad lo creó para que cumpliera su propósito, pero el elegido Pablo Atreides demostró que el futuro no puede ser contenido entre los límites de un plan. Su existencia revela que incluso las Bene Gesserit, maestras de la manipulación, no pueden controlar todas las variables del destino. Y es por eso que aunque hayan hecho un plan articulado durante mucho tiempo, hay cosas como el amor que no pueden llegar a dominar por completo. Y eso fue lo que sucedió con Lady Jessica, quien al enamorarse del conde Leto terminaría traicionando el plan de las Bene Gesserit durante siglos y concibiendo a un varón, Paul Atreides, quien llegaría a convertirse en el Kwisatz Haderach, cuando su misión en realidad era tener una mujer quien debería casarse con Feyd Rautha y así tener un hijo cuyo destino sería ser el Kwisatz Haderach para la Orden Bene Gesserit. Pero esta traición fue la que generó todo el desglose de lo que sería Dune de Frank Herbert. Las llaman brujas manipuladoras, monstruos, disfrazados de madres y consejeras, y tal vez lo sean, pero también son las guardianas de secretos que ningún otro ser humano posee. Han sacrificado la libertad individual por la continuidad de su orden, han moldeado imperios enteros desde las sombras, han concebido hijos no por amor, sino por diseño, e incluso el amor las ha traicionado. En un universo donde la guerra, la ambición y la avaricia consumen a los pueblos, las Bene Gesserit representan algo más complejo, la fe en que la humanidad puede ser dirigida como un río hacia un mar más grande, porque ellas fueron víctimas de la yihad bultreliana, la gran guerra donde la creatividad, la especie humana y la inteligencia artificial y la máquina se enfrentaron, y solo ellas pudieron ver una brecha que trajo el cambio a la humanidad, y han estado en ese cambio durante siglos. Sin embargo, ese mismo acto de control es su condena, porque cuanto más intenta someter el destino, más descubren que el futuro es un animal salvaje imposible de domesticar. Las Bene Gesserit sigue siendo, aún hoy, el mayor enigma del universo de Dune, sabias y temibles, madres y hechiceras. Ellas son el eco que susurra en las arenas del desierto y el silencio que moldea el porvenir de la humanidad dentro del universo de Dune.